cínico. Un conchudo. Viene con la otra. Pero qué conchudo, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital. Programación Evangélica Cristiana presenta su programa Dios habla hoy, dirigido por la pastora Silvia Salvatierra, todos los viernes de 18 horas a 19 horas, a través de su radio TV online La Propia, la nueva imagen informativa digital. Soberano Dios, que estás en los cielos, dice tu palabra que tus ojos miran y tus párpados examinan, y que solo tú conoces todo intento y todo pensamiento en el corazón del ser humano. Venimos a ti porque solo tú, que estás en los cielos y que los cielos de los cielos no te pueden contener, conoces y sabes todas las cosas. Venimos a ti porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe. El único Dios que puede traer paz en medio de la tormenta. El único Dios que nos puede ayudar y que nos puede guiar en medio de la oscuridad y del dolor. Padre, tu palabra dice: alzaré mis ojos a los montes, porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Dios, con todo mi corazón quiero honrarte y quiero bendecirte, porque solamente tú puedes darnos esa tranquilidad y esa seguridad en nuestros corazones. Pero aquí estamos delante de ti, Señor, acercándonos al trono de la gracia, no confiando en nuestra justicia, confiando plenamente en el sacrificio de Jesús de Nazaret. Padre, nosotros queremos reconocer una vez más que Jesucristo es el Rey y Él es el Señor, y que en ningún otro nombre hay salvación, perdón y vida eterna sino en el nombre de tu Hijo. Queremos reconocer, Padre, que Jesucristo es el único nombre que tú nos has dado y Él es el Cordero de Dios que nos quita el pecado. Mi amado Dios, el pecado está destruyendo a millones y millones de seres humanos. Dios Todopoderoso, lo que está en el corazón del hombre es tan doloroso y tan triste. Pero en medio de todo podemos mirar hacia ti, porque como dice tu palabra, como lo dijo un día un rey, alcé mis ojos al cielo y la razón me fue devuelta. Solo tú, que eres el Dios eterno, clemente, misericordioso y compasivo, solo tú puedes traer y llevarnos a la razón. Y solo tú nos puedes encaminar al único que es el camino, la verdad y la vida. Yo te pido piedad y misericordia, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, mi gran Señor y Salvador. Te pido misericordia por todos los que habitamos aquí en la República del Ecuador, por todos los que habitan en algún país, en alguna nación lejana y nos escuchan. Pero quiero pedirte también por todos los que habitamos en este planeta Tierra, tu misericordia, Padre. Dice tu palabra que por las misericordias tuyas no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias. Dios Todopoderoso, nuevas son las misericordias del Señor. Y el salmista David decía que la misericordia de nuestro Dios maravilloso es de generación en generación, es desde la eternidad y hasta la eternidad, y tu fidelidad es para siempre. Te invocamos y te rogamos y te suplicamos, Padre, que en medio del caos,
en medio de la matanza, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de las tinieblas, tú nos hables a nuestros corazones. Aquí estamos para oír tu dulce voz. Aquí estamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, para escuchar las maravillosas palabras que tienes para cada uno de nosotros, para tu sierva, Señor, a quien tú usas, porque solo soy ese instrumento que tú lo usas para gloria de tu nombre. Y estoy rogando delante de ti que tú hables a cada persona, a cada vida, cada hombre, cada mujer, cada familia que escuche la palabra en este día, Señor. Que la palabra que tú nos des, Padre, sea una palabra de consuelo y de fortaleza. Que la palabra que tú nos des sea una palabra de aliento y de ánimo, de luz. Dios, en el nombre de Jesucristo, el programa se llama Dios habla hoy. Y te pedimos en el santo nombre de tu Hijo que tú hables a nuestros corazones. Háblanos, bendito Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, en tus manos ponemos este programa. Una vez más lo ponemos en las manos del poder y la gloria del Espíritu Santo. Que el nombre de Jesucristo sea glorificado y que tú, Padre mío, seas exaltado para siempre. Tú nos hables en este día, Padre. Henos aquí, habla, que tus siervos escuchan y que mi pueblo pueda oír y que las naciones de la tierra, todas aquellas personas que se conecten de otros países puedan oír tu palabra. En el nombre de Jesucristo, te agradecemos por siempre, Señor, y te bendecimos. Y desde ya te decimos gracias para siempre. En el nombre de Jesús. Shalom, paz en nuestros corazones, Señor. Y tu Espíritu Santo tenga libertad para hablarnos. He aquí abro mi mente y disponemos nuestros corazones para oír tu voz y tus palabras. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, tributándote toda la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Señor, nada soy separada de ti. Tú eres la fuente de la luz y de la sabiduría. En Cristo Jesús, mi Señor, gracias por siempre. Amén y para siempre. Gloria al Señor. Ay, mis amigos y mis amigas, quiero comenzar saludando a todos ustedes, los que se han conectado con nosotros, a todos ustedes, amigos, amigas queridas, que se conectarán después, tal vez por cambios de horarios, no están conectados ahora, lo harán después. Permítanme bendecirlos y permítanme una vez más lo que el Señor me dice en su palabra, que todo lo que yo bendiga en la tierra, Él lo bendecirá en el cielo. Cada grupo que se conecta con nosotros, son más de 80 grupos, quiero bendecirlos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero bendecir a cada migrante, las personas amadas que nos están escuchando en otros países. No sé cuántos países se han conectado ahora mismo con nosotros, otros se conectarán después. Escuchaba, parece del licenciado, que son más de 8 o 10 países que se conectan. Así que con todo mi corazón quiero bendecirlos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Quiero bendecirlos y quiero desear lo mejor para todos ustedes, mis amigos, mis fieles amigas. Ya estamos aquí a través de Radio TV Online, la propia, su canal en TV y YouTube, y en este su amado programa Dios habla hoy, el programa de luz, el programa de reflexión, y vamos a reflexionar y a meditar una vez más en la palabra de Dios, en los mensajes que ya nosotros en otro tiempo lo hemos hablado y lo hemos dicho. Ustedes saben que es un programa joven, pero dados los acontecimientos que están sucediendo en nuestro país, las reyertas y los enfrentamientos que se están dando en la cárcel o en las cárceles de la República del Ecuador, hemos visto amotinamientos y enfrentamientos también en otras cárceles en otros tiempos del mundo entero. Pero hoy el país está convulsionado. Yo, mis queridos amigos y amigas, de todo corazón les digo, nunca me imaginé ver lo que veo, oír lo que escucho.
casi palpar lo que palpo. Y me siento muy, muy compungida y muy triste. Es mi país. Y sé y entiendo el problema que hay en el Ecuador entero, hablando de la nación. Yo creo que este es un problema a nivel mundial, el pecado en el ser humano. Hemos venido llevando el mensaje por varios meses que tiene el programa y hemos estado insistiendo en lo mismo: el pecado, el pecado, el pecado, toda la maldad y toda la crueldad que puede haber en el corazón del ser humano. Lamentablemente, como nunca en la historia de mi vida, yo pensé que vería el país en el estado en que lo vemos. Lo hemos hablado, lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir: una corrupción a nivel nacional total, corrupción en el gobierno, corrupción en la asamblea, corrupción en los medios de comunicación, corrupción en la policía, corrupción en la comisión de tránsito, en todos lados hay una corrupción total. Si la cabeza está mal, el cuerpo estará mal. Si el gobierno está cargado de corrupción, de mentira y de tanta maldad, por lógica, esa corrupción, esa maldad se va a ver también manifestada a nivel de todos los que habitamos en este país. Hablando del Ecuador. Amigos, créanme, es que yo no tengo palabras. Hemos venido en el transporte desde la ciudad de Guayaquil hasta acá. Hemos venido orando y solo pidiéndole a Dios misericordia, misericordia. Lo que ha ocurrido en las cárceles, nosotros no podemos estar ajenos, no podemos ignorar esta verdad porque formamos parte de esta nación, de nuestro país. Y nos tiene que afectar, y a nosotros como el pueblo de Dios más aún, a nosotros como cristianos aún más nos debe de afectar, porque como cristianos sabemos que verdaderamente, como cristianos sabemos que, aquí no sé si lo pueda en la pantalla, como cristianos sabemos que cuál es el problema que aqueja al país. Yo lo he dicho, lo digo y lo diré, y voy una vez más a meditar en las maravillosas palabras del Rey del Universo, de aquel que habló 2000 años atrás, y que como él lo dice en su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Créame que hemos orado en el vehículo que veníamos con nuestro querido David y le pedíamos al Señor, ojalá puedan escuchar las autoridades, ojalá puedan escuchar los que están en el poder, en eminencia, puedan escuchar la palabra de Dios, lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Recuerdan que un día nosotros meditamos sobre los problemas del ser humano en el libro de Mateo, capítulo 15. Nadie nos pudo descubrir nuestro interior o revelarnos el interior, lo que hay dentro de nosotros, dentro del ser humano, como lo hizo Jesucristo. Y escuche lo que dice una vez más, reflexionemos y meditemos en lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho. En el libro de Mateo, capítulo 15, en el versículo 10 en adelante, el Señor Jesucristo dice así: y llamando Jesús a la multitud les dijo, oíd y entended. Otra vez, llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, ¿qué les dijo el Señor? Oíd y entended, porque usted puede oír sin necesariamente entender. Pero una cosa es que usted escuche, pero que también entienda lo que usted escuchó. El Señor dice, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre,
mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. No lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale por la boca, eso contamina al hombre. Entonces se acercaron los discípulos del Señor y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Los fariseos, grupos religiosos, gente muy celosa en el tiempo de Jesús de las tradiciones de su religión, el judaísmo. Dice que se ofendieron cuando oyeron lo que Jesucristo dijo, que no contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca. Entonces Jesús les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Escuchó? Dice el Señor Jesucristo: toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Y solamente Dios sabe en quiénes planta su palabra bendita, su palabra que trae vida en el corazón, en el espíritu, en el alma del hombre, de la mujer, en la tierra. Y Jesús dice: déjenlos o dejadlos. Dice: son ciegos, guías de ciegos. Si Jesucristo me dice son ciegos, guías de ciegos, me está hablando de dos clases de ciegos. ¿Cuáles son los primeros ciegos? Dice, son ciegos. Ciegos serían los religiosos, los que dirigían al pueblo en la religión. Entonces dice, son ciegos los religiosos, guías de ciegos. ¿Quiénes son los otros ciegos? El pueblo, los que los escuchaban, a quienes ellos guiaban. Es decir, ciegos los líderes espirituales, los líderes religiosos, y ciego el pueblo que escuchaba. Jesús está hablando aquí de una ceguera espiritual. No habla de una ceguera física, porque en lo físico los fariseos veían. En lo físico las personas que los seguían y que escuchaban todo lo que ellos enseñaban, las doctrinas y todas las cosas que ellos enseñaban, también veían con los ojos físicos, pero no veían con los ojos espirituales. Aquí está hablando Jesucristo de una ceguera espiritual. Es decir, el ser humano que camina aquí en la tierra puede ver con sus ojos físicos, pero puede estar ciego espiritualmente. Dice, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Si el ciego guiare al ciego, es decir, si los religiosos están ciegos espiritualmente y guían a un pueblo ciego, los dos caerán en el hoyo. Necesitamos que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Y el único ser que tiene el poder para abrirnos los ojos del alma, para abrirnos los ojos espirituales, se llama Jesús de Nazaret. Pero escuche lo que continúa diciendo. Y Jesús, respondiendo Pedro entonces, le dijo, explícanos esta parábola. Pedro se acerca, el apóstol Pedro, y le dice a Jesús, explícanos esta parábola. Jesús no está hablando de una parábola aquí. Jesús está hablando de un hecho real. Es una realidad. El hombre que no tiene a Dios está ciego espiritualmente, aunque con los ojos humanos y terrenales él pueda ver o ella pueda ver. Y Pedro le dice, explícanos esta parábola. No es una parábola, es un hecho real. Jesús está descubriendo, está mostrando el interior del ser humano. Jesús está revelando que el ser humano espiritualmente está ciego. ¿Y cuándo empezó la ceguera del ser humano, del hombre? En el huerto del Edén, cuando Adán desobedece a Dios y peca, hace lo que no debía de haber hecho. Entonces él cayó en una ceguera espiritual. Por eso es que esa es la primer muerte que le enfrenta, la muerte espiritual. Dios se fue de él porque solo Dios abre los ojos del hombre. Solo
solo Dios puede abrirle los ojos espirituales. Jesucristo vino a la tierra y no solo le abrió los ojos a los que habían nacido ciegos. Aquellos tenían la doble ceguera, no veían con los ojos físicos, pero tampoco veían espiritualmente. Y solo Jesucristo tiene el poder para hacer milagros sobrenaturales. Abrió los ojos físicos de ellos y abrió los ojos espirituales, aquellos que se lo permitieron. Y Jesús les dice, a Pedro le responde y le dijo: ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? Le responde a los discípulos y a Pedro: también ustedes están sin entendimiento. No es una parábola, es un hecho real. Recuerda lo que el Señor le dijo a un hombre llamado Nicodemo: es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Es necesario nacer de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Nicodemo veía, Nicodemo había ido a buscar a Jesús, era un fariseo, pero también era un ciego, guía de ciego. Cuando tiene el encuentro con Jesucristo, ese hombre se convirtió y entonces ahora podía ver espiritualmente también. Dice Jesús: aún están sin entendimiento, no entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Escuchó, otra vez les dice: aún están sin entendimiento, lo que entra por la boca va al vientre y es echado en la letrina, al servicio higiénico va después que usted lo digiere. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero no otra cosa, no el comer o lavar con las manos, comer con las manos sucias o qué sé yo, todos estos tradiciones que las habían enseñado los fariseos, los escribas al pueblo, y que tan celosamente las cumplían, el lavarse las manos, el lavar el lecho, el cuidar esto o aquello. El Señor le dice que lo que contamina es lo que sale por la boca, porque lo que sale por la boca, ¿sabe de dónde sale, mi amigo? Del corazón sale, y del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios, los crímenes, del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. En el libro de Mateo está el mismo pasaje, pero Mateo aún va un poquito más a otra cantidad de pecados que hay y de cosas que hay en el corazón del ser humano. Y Mateo lo dice en el capítulo 7, Marcos, en el capítulo 7, el versículo 20 dice: pero decía Jesús que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios o los crímenes, los robos, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón del hombre salen, y esto es lo que los contamina. ¿Qué problema tiene el ser humano? El problema que tiene está en su corazón. Si el corazón del hombre, de la mujer, donde no está Dios, ¿quién va a estar? Hay dos reinos sobre la faz de la tierra. Hay dos reinos: el reino de la luz, que es el reino de Dios, el reino de Jesucristo, el reino de la verdad, el reino de la justicia, el reino del amor, el reino de la equidad. ¿Y cuál es el otro reino? El reino de las tinieblas, el reino de Satanás y sus demonios.
¿Y cuál es este reino? El reino de la mentira, el reino del odio, el reino de la avaricia, de la crueldad, del crimen, de la violencia, el reino de la perversidad. Ese es el reino de las tinieblas. Y los dos reinos luchan por las almas, por las personas, por los seres humanos. El Dios del cielo dice a través de sus profetas: toda alma es mía. Pero el ser humano, cuando peca en el huerto del Edén, tiene ahora el libre albedrío. Y como tiene libre albedrío, el ser humano es el que dispone, es el que decide, o hace el bien o hace el mal. Y está aclarando el Señor Jesucristo, está dando una radiografía de lo que sería la vida del ser humano y de lo que era en el tiempo y sería hasta el final de los tiempos la vida del hombre en la tierra. ¿De qué está cargado si el hombre no tiene a Dios? Porque el único ser que puede poner límites en el corazón del ser humano es Dios. No hay otra forma. El ser humano, cuando peca y desobedece, está sin Dios. La avaricia no va a tener límites. La maldad no tendrá límites. El odio no tendrá límites. El rencor, las maldades y las perversiones no tendrán límites. Es como un caballo sin freno, el ser humano que no tiene a Dios. Mis amigos, mis amigas, lamentablemente aquí el Señor nos aclara y dice: del corazón salen los hurtos, las maldades, las avaricias, los crímenes, las fornicaciones y todo lo que se practica aquí en la tierra. Por la gracia y la misericordia de Dios, Dios me dio la oportunidad de predicar 20 años atrás en la penitenciaría del Litoral. Y ahí en la cárcel pude verlo con mis ojos, todo lo que ocurría, todo ese tiempo que Dios me permitió predicar en estas cárceles. Dios me permitió que yo me diera cuenta. La corrupción y la maldad no estaba solamente en los que estaban privados de la libertad. Había corrupción y había maldad en los que estaban dirigiendo estas cárceles. Y yo lo pude ver con mis ojos. Estuvimos en la cárcel principal de los hombres, estuvimos en las de las mujeres, en la penitenciaría, estuvimos en CDP, el centro de detención provisional. Era un centro de detención provisional, había gente que me contaba allí que tenía más de un año prisionera allí. Celdas que eran para pocas personas, habían 25, 30, 35, había un hacinamiento total. Pude ver cómo entraban. En el momento en que entraban, había un hombre que manejaba una de las celdas llamado el caporal. Él era el que mandaba todo ese grupo dentro de la celda. Y cogían a las personas que entraban en el momento, las desmantelaban todo, quedaban prácticamente desnudos. Y esas cosas que las arrebataban, zapatos, ropa, se las entregaban a los guías penitenciarios. La corrupción estaba, no solamente lo pude ver con mis ojos y comencé a predicar y comencé a llevar el mensaje. Si aquí los que dirigen están llenos de corrupción, los que guían a los prisioneros aquí están llenos de corrupción, por favor, no puede ser un centro de rehabilitación social, tiene que ser un centro de corrupción social. Hay mucha gente que entró cometiendo un delito pequeño y dentro de estas cárceles se han perfeccionado en el delito. No pertenecían a ninguna banda y dentro de estas cárceles se hicieron miembros, parte de alguna banda. Allí tuvieron que aprender a robar más, a delinquir más, muchas veces hasta matar para poder sobrevivir. Ayer escuchaba una entrevista a alguien, a uno de los jefes ahí adentro, de una manera encubierta total. Y él decía que las personas que van a dirigir allí las cárceles son cuotas políticas y que se cobra por
todo allí. Una botella de agua cuesta $5, que el dólar pierde valor allí, que todo cuesta $5 para arriba. Un pollo, si queremos nosotros una comida un poco especial, porque la comida es horrorosa que nos dan aquí, $100 nos cuesta un pollo. Y comenzaba a hablar. Yo no necesitaba que lo hable todo lo que él dijo. Decía que allí se cobra $15 por cuidarlos, por la celda, por protegerlos, no sé, por cada reo. Estas cuotas políticas van allí a explotar a todas estas personas. Decía que había querido ir a investigar sobre una universidad que tenía allí abierto una forma de cómo podía avanzar en sus estudios, que no lo pudo hacer porque $200 le cobraban para salir, investigar y ver la documentación y ver todo lo que necesitaban. Amigos míos, escúcheme, cuando yo comencé a hablar, hay corrupción en la policía, hay corrupción aquí. ¿Quiere que le diga algo? 18, 19 años atrás me comenzaron a perseguir. Pasaron los años, muchos años, y un día dentro de nuestra congregación llegaron personas que eran de la policía, pero disfrazados de civiles. Después me pude entender y me pude dar cuenta, porque Dios me lo reveló, que no eran personas, digamos, que no eran personas de civil, sino que formaban parte de esta institución. Amigo mío, amiga, no te duela la verdad, que te duela la mentira. Tienes que reflexionar, tienes que meditar si tu corazón está lleno de corrupción, si este mensaje está taladrando en tu corazón y te está haciendo ver que eres un corrupto, una corrupta. ¿Por qué vas a cambiar el mensaje? ¿O por qué vas a comenzar a perseguir a una persona que te habla la verdad? Que tu corazón se rebele contra la mentira, que tu corazón se rebele contra la injusticia y contra la maldad. Cuando yo comencé a predicar que había tanta corrupción en la policía y que no debería de estar el letrero centro de rehabilitación social, sino centro de corrupción social, ya no les gustó. Y de alguna manera comenzaron a perseguirme, posiblemente a averiguar quién era yo. Y yo era una muy sencilla mujer. No encontraron mucho. Se persiguen no por la verdad. Se persigue porque les encanta la mentira. Pero yo no puedo hablar la mentira, yo hablaré la verdad, porque el autor de la vida y de la verdad nos ha dicho dónde está el problema. El problema no solo está en los reos, el problema está en la sociedad. Usted puede vivir en un barrio, allí en ese barrio hay gente que tiene valores, pero hay gente mala también. El problema está ¿dónde? En el corazón del ser humano. Y ciertamente los que entran allí han cometido un delito, necesitan ser rehabilitados para ser una vez más insertados en la sociedad. Pero si no hay rehabilitación, si no corrupción por las cabezas, ¿cómo se van a rehabilitar los que entran allí? Es imposible. Amigos, y Jesucristo ya nos dijo 2000 años atrás, ¿qué es lo que destruye? ¿Qué es lo que contamina al ser humano? Es lo que está en su corazón. Lo que está en el corazón. Y lamentablemente tenemos políticos que están cargados de orgullo. Recuerda lo que decía el Señor: las fornicaciones, homicidios, robos, avaricias. Hablaba hace pocos días, iban a tener una reunión de uno de los partidos políticos que quedó para la segunda vuelta. Y yo hablaba con un grupo que estaba allí y comencé a hablarles. Mayormente no me pusieron atención. Y lo único que pude discernir es que la mayoría que desfilaban por allí, solo buscaban es ganar para llegar al poder y ver cómo robaban, cómo saqueaban, cómo también ellos se llenaban de dinero. El Señor Jesucristo lo dijo, que en los últimos tiempos cuidemos que nuestros corazones no se carguen de glotonería, no se carguen de avaricia, no se carguen de los afanes de esta vida. Estamos en los últimos tiempos y en los últimos tiempos seguiremos predicando. Solo en Jesucristo está la salvación, solo en Jesucristo está el cambio. No pueden ayudar a los reos que están dentro de una cárcel.
No se puede ayudar a una sociedad si los que están en eminencia, los que están en autoridad, no comienzan ellos a cambiar. La cabeza tiene que cambiar, la cabeza tiene que reflexionar, meditar. ¿Recuerdan la enseñanza del rey Nabucodonosor? Tan arrogante, soberbio, altivo. Dios tuvo que quitarle la mente de hombre, ponerle una mente de animal, hasta que pase el tiempo de la disciplina de Dios, para que entienda que hay un Dios en el cielo. Alzó los ojos al cielo en el cumplimiento de ese tiempo, y la razón les fue de vuelta. Un día me llevaron a la gobernación para que diera un mensaje a un gobernador en ese tiempo. ¿Con qué soberbia me recibió? Usted ha traído una palabra, dígame, hábleme. Yo me he leído la Biblia varias veces, mi comunión es directa con Dios. Entonces le dije, no tengo ninguna palabra que darle. Me gozo que usted tenga una comunión directa con Dios, pero yo le voy a decir algo: cuando hay un hombre que tiene una comunión con el Dios viviente, lo primero que aprende es a ser humilde y sencillo de corazón, porque tiene que ir por las pisadas del más grande hijo de hombre que ha estado aquí en la tierra. Su nombre es Jesucristo, y Él lo dijo: aprendeos de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón. La soberbia, la avaricia los corona. Al poco tiempo después estaba perseguido por la justicia, rechazó la palabra, y creo yo que políticamente difícilmente se levanta. También me invitaron a predicar en una ocasión cuando había un grupo allí de personas y estaba otro hombre, ya apellido Espinel. Lo recuerdo tanto. Después fue nombrado no sé qué en el gobierno. ¿Y sabe lo que ocurrió? Cuando predicamos, de alguna manera rechazó la palabra, que estaba con el tiempo, que esto con lo otro. Y la palabra que predicamos, él no le puso atención. Poco tiempo después estaba siendo perseguido y hasta preso fue. Amigos, estas son las clases de políticas que hemos tenido. Gente que lamentablemente no ha entendido que tiene que subir al poder para poder servir a su pueblo, y no para enriquecerse, y no para hacerle tanto daño y tanta destrucción a su pueblo. Pareciera que ellos no han entendido que aquí nacieron, son vendepatria, que aquí nacieron, aquí está su familia, aquí están sus hijos. Yo venía llorando en el carro, orando ante Dios, porque como le decía mi Padre Celestial, esta es la tierra que me vio nacer. Aquí está mi pueblo, está mi gente. Yo no nací en otro lado, nací aquí, solo a ti, no a pedirte. Ten misericordia, Señor. Tenemos que amar un poquito la patria. Escuche lo que dice el Señor en el libro de primera o segunda de Timoteo. Es segunda de Timoteo. Escuche lo que dice el Dios Todopoderoso. El Espíritu del Dios viviente, el Espíritu de Cristo, habla a través del apóstol Pablo y dice en segunda de Timoteo capítulo 3, dice, nos advierte el Señor. Mire, 2000 años, tal vez un poco menos atrás, lo que Dios ya nos advertía. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que del Dios viviente. Mire, eso está escrito en su Biblia católica, en su Biblia, que como se llame su religión, si usted usa la misma palabra, que es la fiel copia de los originales que existen, la Reina Valera, está escrito en su Biblia. Ya el Señor, como 2000 años atrás, nos advertía cómo iban a ser los tiempos finales.
Dígame si no son estos los tiempos que estamos viviendo. ¿Usted recuerda qué es la asamblea? La asamblea no cogieron, hicieron horrores con los hospitales. Dios bendito, cómo vendieron la medicina, los ataúdes, cómo se lucraron. Una ministra de gobierno está libre y está tranquila, dice, no, ya la mandamos a la casa no. También si han cometido un delito, deben de ir a la cárcel. Pero cuando la corrupción está en todas las esferas de un país, hay corrupción en los jueces, hay corrupción en los abogados, hay corrupción en la asamblea, todo está corrupto. Lo que ocurre en las cárceles es el fiel reflejo de lo que ocurre afuera también. Hay una corrupción total. Dios mío, los carnets para discapacitados era un horror lo que se descubría que habían hecho los asambleístas, los jueces y todos. Y una prensa cargada de corrupción que lamentablemente han tratado de inducir al pueblo al odio y al odio. Estas son las consecuencias. Ahí está el odio lleva a matar, el odio lleva a destruir, el odio nos carcome las entrañas. Mi maestro dijo que mejor es perdonar que odiar. ¿A quién escuchamos? Estamos escuchando la voz de los medios de comunicación o de los líderes de los gobernantes y están cargados de odios. ¿Sabe? El Cristo viviente, cuando fue clavado en la cruz, ahí comenzó uno de los peores crímenes que se cometieron. Yo pude ver unos videos de la cárcel de Cuenca, de lo que ha ocurrido en la penitenciaría, cómo los quemaban vivos, cómo los descuartizaban, y solo lloré. He estado del mal con mi corazón, viendo cómo nos comportamos peor que los animales. Lucharon por llenar de odio al país. Ahí está el odio. Las personas por odio matan, por odio destruyen. Y escuchaba la entrevista de el líder de alguna banda, algo que encubierto hablaba, y decía: estamos abandonados, y lo que nosotros se ha ocurrido en las cárceles lo hemos de plantar en las calles también. ¿A dónde iremos, amigos? Busquemos a Dios, los brazos de Jesucristo, el varón perfecto que fue matado, que fue despedazado, dice que fue molido por nuestros pecados. El Hijo de Dios sin pecado y sin mancha fue puesto en una cruz por amor a ti, mi amigo. Clavamos al autor de la vida, matamos a la fuente del amor y de la justicia. Y cuando estaba en la cruz no dijo: Padre, castígalo, porque Él no nos enseña a odiar, Él nos enseña a perdonar. Y Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Escuchemos a nuestro Maestro. Y aquí está aclarándonos cómo serían los últimos tiempos, tiempos peligrosos. Y todo lo que está ocurriendo se prepara aún más en el mundo, en el Ecuador y en el mundo entero, el reinado del anticristo. Pero créame que los que tienen a Jesucristo, nosotros no le tememos al diablo, no le tememos a ningún demonio, le tenemos temor al Dios Todopoderoso. Como dijo Jesucristo: no le temas al que puede atacar tu cuerpo, témele al que puede enviar tu alma al infierno. Y Él es Dios, solo Dios. Por 20 años y un poquito más he predicado esta verdad. Necesitamos volvernos a Dios. Mientras el hombre esté sin Dios, usted ni siquiera se imagina todo lo que puede salir de un corazón. Ni siquiera se imagina. Son tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos, es decir, hombres ególatras. Son ególatras, se aman a ellos mismos, son ávaros, amadores de sí mismos, son avarientos, son vanagloriosos, vanidosos, son soberbios, blasfemos, son desobedientes a los padres,
Usted no se da cuenta cómo cada día los hijos se levantan más contra los padres. Ingratos, son impíos, son malos, son sin afecto natural, implacables y calumniadores, intemperantes y crueles, aborrecedores de lo bueno, pero amantes de lo malo y de lo perverso. Son traidores, mire hacia el gobierno, traición tras traición. Son traidores, son impetuosos, son infatuados, amadores de los deleites, de las pasiones que están en ellos y de los deleites que este mundo les ofrece. Son amadores de los deleites más que de Dios. Es lo que pasó con los que están en televisión dirigiendo algún programa. A veces jóvenes o jovencitas que se dejaron deslumbrar por el dinero porque quieren un carro del año, quieren vivir en mansiones, no se conforman con vivir humildes o sencillos, quieren más, se despierta la avaricia y ya no tienen límites. Y ahí está, se involucran con gente, con mafias, los mandan a matar y ahora la prensa los quiere presentar como dioses. No son ni ángeles ni dioses, son personas pecadoras. Se equivocaron, lamentablemente a tan temprana edad les fue quitada la vida. Lo que nos debe de llevar es a reflexionar, a meditar y a tratar de los errores que otros cometió, aprender que nosotros no los cometamos. Y escuche, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos, dice el Señor a través del apóstol. ¿Qué van a tener? Apariencia de piedad. Miremos otra vez hacia el gobierno. Apariencia de buenos, apariencia de nobles. Oh, aquí estamos y dan sus cadenas, pero son lobos rapaces. No les importa el país. No les importa. Todos los que están en las cárceles están resentidos con la sociedad, están resentidos con las autoridades y con todo. ¿Sabe lo que decía este hombre que lo entrevistaban? Nosotros estamos olvidados acá. Acá existe la ley del más fuerte, sálvese quien pueda. ¿Por qué los miramos a ellos? ¿Y por qué decimos que se maten y se despedacen? Pues esa matanza que usted la está viendo en las cárceles va a salir a la calle si el país y las autoridades no reflexionan. Si no meditamos, si no reflexionamos, dejemos de ser egoístas. Yo estoy bien y con tal de que yo viva en una mansión y tenga guardias y tenga todo y esté bien vigilado, tenga la certeza que la corrupción está en el corazón del hombre, del ser humano. Aún aquel que le da protección, no se sorprenda usted que se vire y hasta lo venda y esa misma persona lo mate por dinero. Por favor, ¿en quién confiamos? ¿A quién miramos? Sino solamente a nuestro Dios maravilloso. Escuche lo que dice la palabra de Dios en el libro de Tito, en el capítulo 3, el versículo 4, dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Dios sabía algo, que el hombre estaba caído, y como dice en Génesis capítulo 6, recuerdan, hemos llevado la enseñanza, y del corazón del hombre es de continuo el mal, el mal, el mal, el mal, el mal se agiganta. Y escuche, Dios viendo que el hombre estaba caído, Él tenía un maravilloso plan de salvación para ese hombre. Y la salvación la envía en su maravilloso Hijo Jesucristo. Como hijo de hombre, Jesús se convierte en el hombre perfecto, sin pecado. Y como no cometió pecado, tiene todo el poder y la autoridad para perdonarle a usted. No importa cuán degradado se sienta. No importa cuán perdido usted se pueda sentir. Hay vida en Jesús. Hay cambio en Jesús. Podemos ser transformados
si se lo pedimos, si se lo permitimos al Señor. Escuche, se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Escuchó, amigo mío? Ya Jesús nos ha advertido. ¿Dónde está la maldad del ser humano? En las manos, porque acuchilló. Está en el corazón. En el corazón están los robos, las avaricias, los hurtos, los crímenes, la violencia, el adulterar, el fornicar. El adúltero, el que está teniendo sexo con una mujer que no es su esposa, o viceversa, la mujer que tiene sexo con un hombre que no es su marido. El fornicario, el que tiene sexo con quien venga. No importa si está casado o si están sin casarse. Dice que Dios nos salvó y nos quiere salvar, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos renueva? El Espíritu de Jesucristo. ¿Qué tiene que provocarse en nosotros? Una regeneración. Es decir, reconstruir algo que estaba destruido o dañado. Eso es regeneración. Reconstruir algo que estaba destruido o dañado. ¿Y sabe qué es lo que está dañado? Es el corazón del ser humano. Ese dentro. La maldad no está solo afuera. Lo que hacen las manos, los ojos, es ejecutar lo que está en el corazón. Si en el corazón del hombre está cargado de fornicación, de pornografía, anda mirando cualquier mujer y llamándole la atención a aquella mujer, hasta que la mujer le miró, le coqueteó y entonces se fue con ella a cometer un acto de fornicación o de adulterio. ¿Dónde está el pecado? ¿Dentro? ¿Quién lo ejecutó? El cuerpo. Por eso, la regeneración es necesaria y solo Dios lo puede hacer. Escuche lo que dice en el libro de Ezequiel, capítulo 11, el versículo 19 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, para que guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. ¿Escuchó lo que dice el Señor en su palabra? ¿Qué dice Dios? Solo Dios tiene el poder para quitar dentro del corazón del ser humano esa piedra. Cuando usted va cometiendo pecados, miente, roba, fornica, adultera, va al sicariato, se vuelve avaro, toda clase de pecados que usted practica en la tierra, le van endureciendo su corazón. Y por eso Dios dice a través del profeta Ezequiel: entonces dice el Señor, yo les quitaré el corazón y el espíritu de piedra, lo quitaré y pondré dentro de ellos un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Pondré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. ¿Por qué necesitamos que el corazón sea quitado? Ese corazón duro, ese corazón malo. Porque si ese corazón recibe la palabra de Dios, no la puede recibir. El hombre natural, dice la Biblia en Corintios, no percibe las cosas que son del Espíritu, no las puede entender, porque para ese hombre que no tiene a Dios y que tiene muerto su espíritu y su corazón hecho piedra, las palabras de Dios, la palabra de la cruz es locura. No puede entenderlo.
para el hombre, para los médicos, los científicos, ¿cómo va a creer que el corazón se ha cambiado? Han hecho hasta programas, el hombre malo puede ser cambiado. Claro que sí, ese hombre malo no reconoce su maldad y no se arrepiente y no recibe el poder de Jesucristo sobre él, no puede cambiar. Nunca cambiará, morirá y morirá siendo malo. Pero si le permiten al Señor Jesucristo que venga a morar en sus corazones, el malo terminará siendo bueno. La gente corrupta terminará enderezando sus caminos. Dios dice, quitaré de en medio de sus carnes ese corazón de piedra. Dios tiene el poder para cambiar nuestros corazones. En el mismo Ezequiel, versículo 36, Dios dice, esparciré, y esto lo dijo Dios para Israel y para nosotros, para toda la raza humana, porque no es la voluntad de Dios que el hombre perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Usted recuerda cuando Jesucristo empezó su ministerio aquí en la tierra, ¿a qué llamó al hombre? Arrepentíos, arrepiéntanse, reflexionen, miren sus maldades, reconozca el hombre, la mujer que han hecho lo malo. Y dice el Señor, yo esparciré agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos vuestros ídolos. Yo los limpiaré. Si hay algo que el Señor abomina es la idolatría. ¿Y sabe qué es mi país? Uno de los países más idólatras. Dios ha dicho, no te harás imágenes. El hombre dijo, sí, me las hago. Dios ha dicho, no las honrarás, no las adorarás. El hombre dijo, sí las honraré y sí las amaré. Estas son las consecuencias. Un país cargado de corrupción, de destrucción. Y si usted va a los políticos y les pregunta, ¿creen en Dios? Diosito es todo. La mayor cantidad de esta gente corrupta y mala dice creer en Dios, pero creen de labios, pero no de corazón. Y escuche, dice el Señor, y entonces te daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ti. Y quitaré de tu carne ese corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ti mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. ¿Usted escuchó? Dios dice en su palabra, te quitaré ese corazón de piedra de en medio de tu carne y pondré un corazón de carne. ¿Por qué tiene que ser quitado ese corazón endurecido? Porque no podemos tener sensibilidad a la voz de Dios, sino con un corazón de carne, un corazón sensible para poder oír y aceptar las cosas divinas. Amigos míos, este mensaje puede ser que no lo escuches y puede ser que apagues la computadora, tu televisor, lo que sea, pero Dios seguirá hablando y Él existe para siempre. Independientemente que nosotros, los políticos, los medios de comunicación se levanten y apaguen y destruyan, eliminen ese mensaje, hagan lo que hagan, a Dios darán cuentas. A Dios darán cuentas. Y me aferro a mi Dios. Dios hará justicia. Hace poco tiempo se mató un judío aquí, Shaida Hani, en una cárcel. Se lo mató, lea la escritura. Hay una maldición sobre el país. Ah, no, pero era malo y el que a hierro mata a hierro. No, señor, el juez está en el cielo. Y el único ser que juzgará al hombre es Dios. No se vale coger de madrugada, comenzando por los principales de las cárceles estaban involucrados en este asesinato. Pero nadie dijo nada y todo se quedó en silencio, sin entender que en lo espiritual el Ecuador quedó bajo una maldición. Mire la matanza ahora. Mire la matanza, porque Dios le dijo al pueblo judío, al pueblo de Abraham, a los que te maldigan, los maldeciré, y a los que te bendigan, yo los bendeciré. Estamos llamados a bendecir al pueblo judío,
Ah, pero era malo, era un delincuente, que yo sepa no mató a nadie. ¿Sabe por qué lo mataron? Por decir la verdad. ¿Sabe por qué lo mataron? Por decir la verdad. Pero era corrupto, deje que el juez está arriba. El mismo juez que lo juzgará a él, juzgará a los que lo mataron. Y están libres. Y están felices. ¿Y sabe qué es lo que ahora se acostumbra? Solo le ponemos un grillete al malo, al delincuente, al perdido, al podrido, al criminal. ¿Cómo podemos hablar que en el Ecuador hay justicia? Por favor, si algo destruye una nación, es la injusticia. Si algo destruye un pueblo, una sociedad, es la injusticia. Y Dios es amante de la justicia, aborrecedor del latrocinio y de la maldad. Amigos míos, para reflexionar. Por eso Dios nos decía en el libro de Tito 3:4, la bondad de Dios se ha manifestado para con nosotros. Y nos salvó y nos quiere salvar, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia del Dios viviente, por el lavamiento de la regeneración, hacer nuevo algo que está dañado, malo. Y esto es lo maravilloso de nuestro Dios, que dice en su palabra que Él escogió lo vil y despreciable de este mundo para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte, a lo que llama el hombre bueno. Amigos, necesitamos ser regenerados. La regeneración que Dios le hace al ser humano es de adentro hacia afuera. Porque lo que tiene que cambiar en el hombre es adentro. Es la parte interior. Es su corazón, es su vida interna que está cargada de maldad. Y nadie, ni el médico, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, nadie puede ayudar al hombre, solo el poder de Dios. Por eso dice, por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo el que viene y nos regenera, nos reconstruye, nos hace nuevos. Es un cambio de naturaleza producida por el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que le comunica una vida nueva al hombre para que se cumpla. El que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y solo Dios en Cristo tiene el poder para hacer nuevas cosas en nosotros. Amigo, amiga, de usted depende. De mí depende si yo le permito a Dios un cambio, una transformación, una regeneración. Benditos los que escuchen este mensaje. Bienaventurados sois los que escuchan mi palabra, dijo el Señor. Benditos los que escuchan y los que escucharán en cualquier otra hora, en otro momento. Sean benditos porque esta es la palabra de Dios. Estamos escuchando la verdad, no una mentira. Y Jesucristo dijo que la verdad nos hace libres. Usted recuerda lo que Jesús dijo. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Toda práctica de maldad, de pecado, ¿qué va haciendo con el ser humano? Lo esclaviza. Y el mismo Jesús dijo, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es el Hijo? El Hijo de Dios. El Cordero de Dios que nos quita el pecado. No elimine el mensaje. No lo destruya. Sea humilde. Témale a Dios. Tema a Dios, que los ojos de Dios están viendo todo lo que usted maquina. Si está en autoridad, si manda a eliminar, saquen a ese periodista porque habló la verdad. Amigos míos, qué pena que en el mundo estemos habituados a la mentira y cuando la verdad llega no sabemos cómo destruirla. Jesucristo le dijo a los fariseos, a los escribas, todos, la verdad, mi palabra, que es la verdad, no haya cabida en vuestros corazones. Los fariseos y toda la casta religiosa no lo perseguía Jesús de Nazaret por hablarles una mentira. Lo perseguían y lo odiaban porque Jesús los confrontaba. Jesús les revelaba el corazón
corazón, el interior de ellos. Jesús les sacaba a la luz la podredumbre y la maldad que había en ellos. Y por eso lo perseguían y crujían los dientes y esperaban el día como lo agarramos y como lo destruimos. Usted puede destruir a un siervo. Usted puede matar como matamos a Jesucristo, pero Él se levantó vivo y desde que Él vive, todos sus siervos viviremos para siempre. No nos pueden matar, pueden atacar el cuerpo y destruir nuestro cuerpo, pero no nuestra alma. Y usted puede tratar de destruir un día un presidente de Ecuador, Gabriel García Moreno. Tráigame en ese libro negro para acá. El libro negro era la Biblia. Y yo os destruiré delante de vosotros. Y le llevaron un poco de Biblia y las quemó públicamente. Después de poco tiempo, una persona le metió no sé cuántas puñaladas, le borró rayos, creo que era, y lo mató. Otro presidente de Ecuador dijo que ya no se escribiría, ya no se pondría Dios, patria y libertad. Ahora sería patria y libertad. Sacaron a Dios de la Constitución. ¿Y sabe lo que pusieron? La Pachamama y la Pachamama. Y muchos años atrás sacaron a Dios de la Constitución. Es como que Dios dijo de ese mandatario: tú me sacas de la Constitución tuya, yo te saco de mi tierra. Murió hecho pedazos. Nunca pudieron reconstruirlo siquiera. Amigos míos, usted puede tratar de levantarse contra la verdad. Usted puede tratar de quemar la verdad. Haga lo que quiera, la verdad seguirá existiendo. Y la verdad será lo que reine para siempre. El reino de las tinieblas no prevalecerán para siempre, sino el reino de la luz, de la justicia y de la verdad. Lo quiere el hombre, no lo quiera, no lo acepte. La verdad brillará como el sol en su plenitud. Un día hicieron un barco, el Titanic, y la soberbia del hombre estaba allí. Y un letrerillo que más o menos decía: ni Dios podrá hundirlo. En el primer viaje el Dios del cielo se los partió en dos y en las profundidades del mar está. No nos levantemos contra Dios. Seamos como el rey de Nínive. A Nínive el Señor mandó un mensaje. ¿Y sabe lo que dijo Dios? El profeta decía: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Ese rey se arrepintió, se humilló, ayunó, oró, y todo el pueblo, animales, bestias, aves, todos, grandes y pequeños, niños y adultos y ancianos, nadie deguste nada ni beba nada. Humillémonos, quizás Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Y sabe lo que pasó? Dios se arrepintió de las maldades, de tanta maldad que había cometido esta nación. Cuando los vio que se humillaron, se arrepintió Dios y perdonó a Nínive. Que mi Ecuador querido pueda arrepentirse. Amigos míos, amigas mías, que el mundo entero, que los países donde nos escuchan, países pequeños, grandes, tercermundistas, países como Colombia, Perú, países como Chile, Europa, Asia, el arrepentimiento es para toda la raza humana, porque el Señor nos dice en su palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Dios bendito. Todos hemos pecado, todos hemos hecho lo malo delante de Dios. Tenemos que arrepentirnos. Si esta nación no reflexiona, créame que hay mucha gente que tiene puesta la esperanza en el nuevo gobierno, y quiera Dios que venga uno mejor, de todo lo malo, el mejor. Pero no cambiará si el cambio no se da en el corazón del ser humano. Si el cambio no se da en el hombre que medite y reflexione y entienda y escuche la voz de Dios y se vuelva a Dios, es poco lo que se puede hacer. Es muy poco. Dios está llamando en estos últimos tiempos a todos los seres humanos, los que están en eminencia, los que no lo están, arrepiéntanse. Dios quiere regenerar. Dios quiere cambiar por su Espíritu Santo, que le quiere comunicar y dar una nueva vida al hombre. El Espíritu de Dios lo justifica ante el Dios viviente por medio de Jesucristo, porque la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarle el pecado del hombre.
Estamos separados de Dios a causa de tanta maldad. El Espíritu de Dios es el único ser que nos puede justificar, que nos puede cambiar, que nos puede regenerar con su gran poder. Al ser regenerados, se va a provocar una transformación en su vida, en lo moral y en lo espiritual, que lo necesita el ser humano. En lo moral, a causa de la culpabilidad que tenemos por el pecado, es necesario que sea regenerado el hombre, la mujer, el ser humano, en lo moral y en lo espiritual. En lo moral, por la culpabilidad, hemos cometido tanto pecado. En lo espiritual, a causa de la corrupción que está en el corazón del ser humano. Necesitamos un cambio, mi amigo, mi amiga. Lo que hemos venido hablando todos estos meses. Posiblemente pueden ver el mensaje como algo insignificante, algo que no sirve. No, mi amigo, esta es la palabra de vida. En medio de tanta mortandad, en medio de tanto crimen, en medio del sicariato que aqueja la ciudad y las ciudades del Ecuador, en medio de la maldad en otros países y en medio de tanta crueldad, ¿a quién iremos? Digamos como lo dijeron los discípulos cuando Cristo les dijo, y vio Cristo, confrontó a la gente y le dijo: ustedes me siguen no por los milagros, no por la palabra, me siguen porque han comido hasta saciarse. Buscad la comida que es para vida eterna y no la comida que va al vientre y perece, va a la letrina. Cuando los confrontó, muchos se voltearon y se fueron del lado de Jesús. Y Jesús les dijo a los discípulos: ¿quieren irse también ustedes? Y Pedro respondió lo que deberíamos de gritar: ¿a quién iremos, oh Dios? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Necesitamos la vida de Dios en nuestros corazones. La necesitamos, la vida de nuestro Dios maravilloso. Escuche, ¿sabe qué es lo que sucede? Estamos enfrentando una pandemia. Estamos enfrentando tantas cosas. El ser humano sabe que quiere salud. Yo quiero salud para tener vida, pero quiere la vida para hacer lo que le da la gana. No quiere vida. Hay gente que ha sido librada del COVID, estuvieron casi en la antesala de la muerte. Hoy, una vez más, han vuelto a sus andadas, se emborrachan, están cargados de lujuria, de adulterio, de fornicación y de maldad. Y fueron sanados. Dios hizo un milagro y les dejó la vida. Escuche, en el libro de Lucas, capítulo 17, mírelo cómo es el ser humano. En el versículo 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces, cuando Jesús los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados de la lepra. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Entonces respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solo este extranjero. Y le dijo Jesús: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Escuche, mi amigo, que aquí hay una profunda enseñanza. Jesús va de Jerusalén, pasa entre Samaria y Galilea, y le salen al encuentro 10 hombres leprosos. Así, con lepra, usted, mi amigo, yo, hemos llegado a los pies de Jesucristo. Y qué tristeza es saber que hay gente que se llama cristiana y no obedece esta palabra. Es gente avara, es gente mala, es gente que usa la palabra y se escuda en la Biblia para cometer los peores actos. A Dios darán cuentas. Ay de aquellos, dice el Señor, mejor les hubiera sido no haberme conocido. Hay gente que usa la palabra para explotar al pueblo llamado cristiano. A las ovejas las despedazan, las destruyen, les sacan la lana y nunca las ayudan, nunca buscan la sanidad, la liberación de esas almas.
Qué pena, Dios mío. Cómo se ha levantado en este tiempo hablando del Ecuador. Gente llamada cristiana que comete pecados que ni en la gente que está en el mundo allá están haciendo los horrores y las cosas tan feas que están haciendo los llamados cristianos. Y un día el Señor vino y nos limpió la lepra. Nos limpió la suciedad del pecado. Porque el pecado es como la lepra. Y estos 10 hombres dice que lo vieron a Jesús a lo lejos y clamaron a gran voz y le dijeron: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Y escuchó lo que dice. Dice entonces Jesús les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. La ley de Dios decía que el que era leproso tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote haga lo que Dios había establecido en su palabra, para que por completo sea purificado ante Dios y ante los hombres. Mientras ellos iban, Jesús le dijo: id y muéstrense al sacerdote. Mientras ellos iban, la lepra desapareció y fueron limpiados. Entonces uno de ellos vio que había sido limpiado y regresó, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno solo ve que la lepra vuelve a buscar a Jesucristo y glorifica a Dios a gran voz. Y escuche, así hay mucha gente que quiere la sanidad del cuerpo, pero no quiere la sanidad del alma. No quiere ser salvo. Quieren ser sanos físicamente para hacer con sus cuerpos y con sus vidas lo que bien les place. No, mi amigo, no lo haga. Y escuche, dice que este hombre se postró rostro en tierra a los pies de Jesús y le daba gracias. Y este hombre era samaritano. Este era samaritano, los otros 9 posiblemente eran judíos. Cuando los judíos eran los llamados a reconocerlo a Jesús, porque ellos esperaban su Mesías, pero no lo pudieron ver. Ellos estaban interesados en recibir la sanidad, pero no la salvación. Y Jesús lo sanó. Y escuche, pero este que era extranjero, este samaritano, recibe la sanidad. Y Jesús le pregunta a este hombre: ¿y no son 10? ¿Dónde están los 9 que fueron limpiados? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solo este extranjero. Y le dijo Jesús: vete, tu fe te ha salvado. Uno solo de los 10 leprosos, uno solo es sano y es salvo. Los otros 9 fueron sanados, pero nunca se salvaron. Se perdieron sus almas en el infierno. Y es lo que el Señor quiere: sanarte y salvarte. Pero más interesado está en salvarte, en reconstruirte, en regenerarte, en hacerte un nuevo hombre, una nueva criatura. Dios quiere cambiar tu negro final, tu negro destino, como Jesús se lo cambió a un ladrón que estaba al lado derecho en la cruz. Estaba Jesús clavado en una cruz con 2 ladrones, uno a su izquierda y otro a su derecha. El patíbulo negro de su condenación le esperaba a este ladrón, pero se atrevió, por un movimiento inverso en su corazón, alcanzó a ver que la luz del mundo estaba en el centro. Estaba clavado en esa cruz de en medio. Y en una especie de súplica le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No rechaza el mensaje. Ese debe de ser su clamor. Dios, acuérdate de mí. Dios, ten misericordia. He fallado, he pecado, me he equivocado como padre, como esposo, como mujer, como esposa. Me he equivocado como hijo, como abuelo. Me he equivocado, he hecho lo malo, pero me arrepiento en este día. Pídale a Dios que lo perdone, a ver si la misericordia de Dios no lo va a alcanzar. A este hombre, ¿sabe lo que le dijo Jesucristo? ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Y eso fue lo que pasó con el rey David. El rey David se había equivocado y había cometido un pecado. ¿Y sabe lo que ocurrió? El Dios del cielo le dijo: escoge qué juicio quieres. Y le mandó 3 juicios. Pero ¿sabe lo que dijo David? David entendió. Y David dijo: caiga yo en las manos de Dios, pero yo no caiga en las manos del hombre.
¿Qué sabía David? David sabía que el hombre era sin misericordia y que si el hombre lo cogía, lo mataba sin piedad. Dijo, caiga yo en las manos de Dios y yo no caiga en las manos del hombre. David sabía que la misericordia de Dios es desde siempre y hasta siempre. De generación en generación, Dios hace misericordia. Por eso, mi amigo, mi amiga, este es día de salvación. El sol casi no brilla en la República del Ecuador después de tanta matanza, después de un sangriento momento que se ha vivido en las cárceles y que se sigue viviendo, que sigue pasando. Hace pocos minutos el director aquí hacía un flash indicando lo que estaba ocurriendo en las cárceles. Momentos tenebrosos, momentos como el Señor lo dijo, los últimos tiempos serán peligrosos y malos. Pero este es el tiempo donde Jesús está llamando no solo al Ecuador, al mundo entero, Europa, Asia, África, Estados Unidos. Arrepentidos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se acerca. Mi amigo, estamos a las puertas de la venida de Jesús y lo que más quiere mi rey es salvarlo, salvarla. Sea humilde en su corazón y reconozca su pecado. No se vanagloríe, no se autojustifique. Yo no he sido tan malo. Alguna cosilla mala hice por allí. Lo que para usted le parece bueno delante de Dios puede ser abominable. Deje que sea Dios quien tase su corazón. Deje que sea Dios por su espíritu que lo convenza de pecado. Porque por naturaleza el hombre quiere deleitarse en su maldad y en su perversión. Pero dice el Dios Todopoderoso en la maravillosa persona de Jesucristo: yo no los dejaré huérfanos. Yo me voy, dijo Cristo, pero enviaré al Espíritu Santo y Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Deje que el Espíritu Santo lo convenza de pecado. Permítale como ese ladrón. La religión tradicional le dice el buen ladrón. Yo no he sabido que los ladrones sean buenos. Todos son malos. Pero Jesucristo, viendo el arrepentimiento: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabía que Jesús reinaría para siempre. Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo mismo le quiere decir a usted. Quiero llevarte al paraíso. La decisión es solo suya. Amigo, amiga, joven, anciano, persona mayor, autoridad que estás en eminencia, juez, abogado, como la autoridad que tengas, el título que tengas. El Señor te dice en este día: quiero salvarte. Si te arrepientes, invócame en el día de la angustia y yo te oiré. Permítanme, amigos, hacer una pequeña oración por usted. Y si usted se está arrepintiendo, dígale al Señor en este día, en medio de la oscuridad, en medio de ese velo de tinieblas que se acerca a la tierra con mayor fuerza, dígale al Señor: Señor Jesucristo, yo me arrepiento de tanto pecado que he cometido. Erré al blanco, fallé, me equivoqué, Señor. Nos hemos equivocado. Hemos hecho lo malo delante de ti. Hemos sido idólatras, hemos sido mentirosos, brujos, hechiceros, y tú abominas toda esta clase de pecados. Padre, en vez de mirar a ti, confiar en ti, le creímos al horóscopo, le hemos creído a la bruja, al hechicero, al que tira las cartas. Hemos creído en tanta gente menos en ti. Pero hoy nos arrepentimos. Hoy te pedimos que nos perdones, Padre. Padre, que tengas misericordia de nosotros, que tu salvación llegue, que tu Espíritu Santo con su gran poder nos convenza de pecado. Señor, que tú salves nuestras almas, que tú salves este país. Padre, que tú nos salves en medio de tanta corrupción, sicariato, crimen, violencia, en medio de tanto dolor. Hacia ti miramos y hacia ti, en ti nos queremos cobijar, Padre. Dice tu palabra: los que miraron a mí, los que confían en Dios nunca serán avergonzados. Padre Santo, alzamos nuestros ojos hacia ti, reconociendo que hay un Dios santo, 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 reconociendo que hay un Señor, Jesucristo es el Señor, reconociendo que hay un Rey todopoderoso y es tu Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Bendito Espíritu Santo, que tú puedas ir por las ondas de esta radio y convencernos de pecado. Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos a volvernos a Dios. Ayúdanos tú, córrenos el velo, haznos ver espiritualmente, que podamos ver y que podamos entender que estamos caídos moral y espiritualmente, y que solo tu gran poder provoque esa regeneración en nuestras vidas. Sálvanos, Señor, sálvanos, Señor, sálvanos por amor a Jesucristo, y escribe nuestros nombres en tu santo libro. Que a partir de este día podamos comenzar a vivir una nueva vida, Señor. Ayúdanos a ser santos y puros en medio de la corrupción y en medio de tanta maldad. Te lo pedimos en Cristo, Padre, y te lo agradecemos, Señor. Te lo agradecemos con todo nuestro corazón. Y yo te lo agradezco, Padre, te agradezco por cada alma, por cada vida, por cada persona que ha hecho la oración. Y te pido, Padre, que tú los tomes de manera especial como tu especial tesoro. Y tú las protejas y los protejas, los cuides y los guardes de todo mal. Que sus nombres queden escritos en el libro santo. Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo, mi Señor, Padre Santísimo, que tú los encamines a una congregación. Gracias te damos. Gracias, Padre, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, le agradecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y le damos la gloria, la honra, el honor, la adoración y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos y mis amigas queridas, yo los bendigo con todo mi corazón, esperando y confiando plenamente que vengan días mejores sobre la República del Ecuador. Confiando plenamente que Dios tendrá misericordia de este país y que lo que está ocurriendo en las cárceles, Dios en su bondad ponga su mano y frene y no hayan más muertos. No hayan más almas que se vayan al infierno. Que Dios tenga compasión de los que están privados de la libertad. Que la corrupción no llegue al colmo, al extremo de que sean tan insensibles, que puedan reflexionar y que pues puedan darse cuenta de lo que han provocado. Necesitan ser regenerados. Esas personas no necesitan ser destruidas, y menos en nosotros gritar desde afuera que se maten, porque nosotros no sabemos lo que se viene ahora acá, a las calles, a los barrios. Que Dios tenga compasión de nosotros, que Dios tenga piedad. Y si Dios lo permite, el próximo viernes estaremos aquí. Que Dios me los bendiga ricamente. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Gloria a Dios. Somos un país lleno de tradición, de lugares hermosos, llenos de luz y de color. Ríos, lagos y mares que brillan con el sol, es el orgullo de mi Ecuador. Somos más, porque en la diversidad somos más, en la lucha y la victoria somos más. En cada lugar, en cada rincón, en cada esquina, donde hay un ecuatoriano, hay un tía. y todos juntos caminando de la mano. Te prometo que siempre seremos más. Y a la hora de celebrar, y cuando hay que ayudar, somos días, somos más. Novedades Luis. Ventas de ropas para damas, caballeros y niños. Calzados originales y réplicas en todas las marcas. Precios al alcance de tu bolsillo y una excelente atención y comprensión a sus clientes y amigos. Atención de lunes a viernes de 7:30 a 18 horas y los días sábados de 7:30 a 19 horas y los días domingo de 7:30 a 3 horas. Para contacto puedes llamar a los números telefónicos 0960 45 64 87. Propietario Luis Mera. Dirección Avenida 28 de Noviembre y Monseñor Carlos Bravo, al lado de Zona Celular, en el Cantón Simón Bolívar.